Go. Vamos. Hello, hola, hola, Coca-Cola. Hola, hola Coca-Cola. No tenemos otra partida, Sí, yo creo que algún día Vestalac me va a demandar por esta cosa. pero va a ser entretenido. Podemos convertirlo en noticia. Sí, claro, ¿sabes? Como, onda, oh, el emprendimiento ha sido demandado. No, sí, sería súper. Me gusta. Excelente. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Hoy día un día Muy bien. bien movido, así que pero ¿Sí? entretenido. Sí, sí. Ya, perfecto. ¿De qué Yo vamos a tengo hablar hoy aquí. día? Hoy día vamos a hablar de algo Vamos a muy ver. interesante. Vamos a hablar de cómo poner gatos en la parrilla. No, eso es porque mi gato está totalmente insoportable, pero en fin. Eh, me desconcentra Oh, sí. muchísimo. Eh, Mira, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante porque la vez pasada habíamos hablado de las propuestas, ¿no es cierto? Y cómo Ujú, hacer propuestas ganadoras, en el fondo, que rápidamente convencieran a los clientes, que pudieras cobrar lo que querías cobrar, etcétera. ujú, Pero ¿qué pasa? Que, claro, ese es un acercamiento, sobre todo para gente que son freelancers, ¿no es cierto? O solopreneurs, o empresas de servicio. Claro, es genial hacer una propuesta que te la compren, obvio, pero cuando entregas servicios, generalmente los servicios son bastante intensivos en labor, ¿no es cierto? Sobre todo, una cosa que conversamos la vez pasada, el tema de las HH, que en el fondo ujú, es la peor forma de cobrar. O sea, es como ya, si quieres botar a la basura tu trabajo, es como cobrar por HH. ujú. Aprovecho de pasar el dato para el que cobre por HH, está mal, porque en el fondo es Y, como, y claro, debería haber el programa anterior, la sesión número 1, donde hablamos un exacto. poquito de eso también. Ahí explicamos por qué es terrible. Así que solo voy a decir eso. Es demasiado terrible, es una tontera, estás perdiendo plata. Si quedaste metido, mira el programa anterior. Entonces, ¿qué pasa? Un proyecto de servicios en general tiene mucha intensidad, por un lado, en el diagnóstico, y hacer una propuesta, como vimos en la vez pasada, hay que hacer entrevistas, hay que tratar de saber cuál es el dolor que tienen. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo en realidad quiero hacer un servicio que es relativamente comoditizado? Digamos, por ejemplo, no sé, el análisis de una página web, ¿cachai? La revisión del copy de un funnel de ventas, no sé, sacar fotos para los productos de una pyme, en fin, servicios que uno los podría hacer, que los podría hacer mucha gente, que si hicieras todo el proceso de la entrevista y todo el proceso típico, se saldría muy caro al final. O sea, incluso aunque cobres más allá de las HH, nunca podrías cobrar lo suficiente como para que valga la pena el desgaste que eso significa. Entonces ahí viene el concepto de productizar un servicio. Y de eso vamos a hablar hoy día. En el fondo, cómo hacer que un servicio que normalmente entregarías de una forma un poco más pausada, ¿no es cierto?, que podría tomar mucho tiempo, se pueda entregar de una forma mucho más sistematizada, y al mismo tiempo de sistematizada que permita, en el fondo, poder cobrar, qué sé yo, cobrar un poco más habiendo hecho menos trabajo al final, y sobre todo escalar. O sea, porque si hago un servicio que puedo entregar 2 al mes, probablemente, y el servicio no es tan caro, mi tope de ganar mensualmente, como freelancer, por ejemplo, o como empresa pequeña, va a ser un tope nomás. Pero en cambio, si puedo escalar y puedo vender cada vez más, y más encima, cada vez gastar menos, obviamente que sería eso lo más conveniente, y de eso es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Claro, y ahí la pregunta que yo tendría de principio es que mis servicios son servicios porque son caso a caso. Entonces, ¿cómo, cómo resuelvo eso? Porque no se parecen tanto, aunque claro, a veces cosas en común y todo, pero por algo son servicios, son caso a caso. Totalmente. Por eso que el concepto de servicio productizado es un concepto que es como una especie de filosofía, donde yo tomo la decisión de decir, ¿sabes qué? Hoy día estoy dando una serie de servicios, no estoy vendiendo suficiente al mes, me gustaría en realidad poder vender más, o a lo mejor puedo contratar a otra gente para que haga eso, pero en el fondo puedo hacer una oferta diferenciada del servicio customizado a este servicio productizado. Y ahí ver obviamente cuál me conviene más. Pero este creo que es un tipo de formato muy conveniente, sobre todo para quienes necesitan escalar rápidamente o vender más todos los meses y que hoy día entregan servicios, en el fondo poder hacerlos a menor costo. Entonces, bueno, el concepto aquí es más clientes, menos ventas y productizar tus servicios para que tengas más tiempo para Netflix. Finalmente, para eso es el tiempo. O YouTube, o TikTok, qué sé yo. Yo veo tutoriales en YouTube. En realidad. Entonces, en esta sesión 2 vamos a hablar acerca de los servicios productizados. Entonces, lo primero es qué es un servicio productizado. Vamos a ver la definición. Luego vamos a ver cómo cabe esto en la escalera de valor.
vamos a ver algunos ejemplos comunes, cómo entregarlo, cómo describirlo y cómo venderlo, ¿ya? Más o menos, porque la presentación creo que después puse títulos diferentes, pero son detalles. Eh, entonces, lo primero, definición, ¿ya? El servicio es de alcance fijo, y esto es muy importante. No es uno de esos servicios que uno dice depende, no sé qué. No, tú le decís, mire, ¿sabes qué? Por ejemplo, te voy a hacer una página web. Hay que estar los típicos gente que vende páginas web que es como una homepage con un formulario de contacto, un producto y un quiénes somos, por ejemplo. Ese sería un servicio productizado, ¿cachai? Porque Claro. no te doy más que eso. Eso es. Y tengo plantillas, tú eliges una plantilla, yo te pongo, tengo un copy más o menos hecho, puedes elegir a lo mejor copies por industria, qué sé yo, pero está relativamente ahí súper productizado. Después está ofrecido un precio público, y eso es súper importante. El precio está público, igual que estas páginas web. O sea, cuesta 200 lucas, cuesta 50 lucas, y nada, de 5 lucas mensual. Ya, es mucho. Pero en el fondo, el precio es público y no es tal que tengo que cotizar. Y eso es interesante porque en el fondo permite también la compra impulsiva. Hoy día, si tú vendís servicios, ¿no es cierto?, que están como muy en lo tradicional, cero compra impulsiva, porque no, depende, te lo tengo que cotizar. Bueno, convengamos que hay emprendedores, aprovecho de tirar el palo, que hasta que venden productos físicos y no les ponen los precios para que pregunten por inbox, ¿cachai? Que eso ya es como la peor práctica, sí, o sea, es como ya, o sea, en fin, Si no quieres que te compren, no publiques tus precios. exacto, debería un despeñadero para esos vendedores. Pero bueno, el punto es que en este caso, ¿no es cierto?, permite vender servicios con un precio, lo que permite que las personas tomen la decisión si es que te quieren comprar o no te quieren comprar. Y eso es muy interesante. Lo otro, optimiza el empaquetado, o sea, es como se empaqueta, tiene un precio, tiene un marketing, tiene unas ventas, tiene un onboarding, o sea, casi todo se estandariza. ¿Cachai? Tienes una página donde lo podrías comprar ahí mismo, se puede agendar ahí mismo, hay un mail automático que te llega, o sea, permite ese nivel de automatización que de otra forma uno tiene que estar viendo, haciéndole seguimiento a los correos, hablando uno a uno. No, aquí tú podrías dejar todo súper automatizado y la cuestión casi que ocurriría sola, menos el trozo donde haya que hacer, ¿no es cierto?, la labor como intelectual. Entonces, por lo tanto, es un híbrido entre producto y servicio. Entonces, la diferencia con un, por ejemplo, con un producto puro es que no hay algo que yo entregue y que después me puedan devolver. O sea, en el momento en que yo hago el servicio, eso sí que ha hecho el servicio. ¿Ya? Puedo tener una cuestión de devolución de dinero, por ejemplo, si es que el servicio no le gustó a las personas. Y muchas veces es bueno hacer eso, porque genera más confianza. Pero una vez que tú les devuelvas el dinero, ellos no te pueden devolver el servicio que les entregaste. O sea, esas horas que gastaste ya las gastaste. Por lo tanto, mientras mejor lo estandarices y mientras mejor lo hagas, obviamente vas a tener menos problemas. Y a diferencia del servicio tradicional, ¿no es cierto?, que requiere una propuesta, la entrevista de venta, etcétera, esto es más como tómalo o déjalo. O sea, tengo estos 5 opciones o estas 4 opciones, qué sé yo, elige el plan PYME 1, el plan PYME 2, el plan PYME 3, no sé, y es como eso es. No, pero es que me gustaría agregarle tal cosa, no. En el momento en que tú aceptas, y eso es muy importante, ¿eh?, porque pasa como finalmente uno es el que diseña el producto, no, le agregaría, no sé, una paginita más, y tú dices, sí, estás abriendo la ventana a un servicio personalizado. O sea, no, es que como, ¿se acuerdan? La vez pasada yo le decía, el precio no se cambia. Yo digo que cuesta esto, y después, aunque el cliente me ruegue, yo nunca le bajo el precio. O sea, es otra filosofía. Jamás se baja el precio, aquí lo mismo. Jamás se cambia el producto. El producto es el producto que es. Y hay que mantenerse firme y consistente, porque si no, quienes hayan hecho antes el producto van a decir, oye, pucha, ahora lo cambiaron, lo mejoraron, en fin, hay una serie de cosas que no aplican. Y finalmente termináis haciendo al cliente la cuestión de medida, porque cediste en una sola cosa y terminas cediendo muchas más. Así que no, tómalo o déjalo. La gracia es que son escalables. ¿Qué significa que sean escalables? Que en el fondo puedo tener muchos, puedo hacer hartos. ¿Ah? A lo mejor una empresa de 2 personas, 3 personas, puede hacer para decenas de personas al mes, porque en el fondo hay unos sistemas y procedimientos que permiten hacerlo repetibles en poco tiempo. Y eso es muy importante, tener sistemas. Vamos a ver más adelante el tema de tener como los Standard Operating Procedures o procedimientos estándares. ¿Ah? Definir, ¿no es cierto?, los pasos que se van a hacer y tener una plantilla, la plantilla de mail, la plantilla del documento, en fin, todo eso más o menos listo para llegar y rellenar. Y finalmente eso va a permitir disminuir el costo y esto más interesante, aumentar el tiempo, o sea, en el tiempo el precio. O sea, a medida que lo voy haciendo más veces y que voy juntando, por ejemplo, en mi página de venta testimonios de gente que dice, oye, este servicio es increíble, es buenísimo, voy a poder ponerlo más caro. Pero a medida que lo haga más repetido, me va a ser más corto y más fácil hacerlo. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, los servicios productizados se van vendiendo más caros y va costando menos hacerlo. Entonces, es súper interesante desde el punto de vista de la economía. Entonces, Eh, aquí voy a poner algunos. Sí, hay una pregunta. Hablemos del concepto de ticket.
precio del ticket promedio, subirle el precio del ticket. Entonces, porque tú Sí, hablaste un poco de cómo, ¿cierto? Lo puede empezar a subir. Eh, bueno, entonces, cuando uno habla en venta, ¿cierto? Del precio del ticket, sí, es cuánto vale el producto cada vez que lo exacto. vendo, ¿cierto? Y en Sí, general, si yo tengo tres productos distintos y se venden a distinto precio y a distintas cantidades, entonces me empieza a dar un ticket promedio, ¿cierto? Un precio de ticket promedio. Y en claro, general uno siempre quiere ir tratando de subir ese precio de ticket promedio para ir teniendo más margen, etcétera, ir aumentando sus total. ventas, ¿sí? Entonces, eh, tú acabas de decir que entonces yo le puedo subir el precio al producto y por ende empezar a Claro. subir mi promedio del ticket, en la medida de que mi producto empiece a tener mejor reputación. Pero cuando no parto así, qué uso para ponerle precio? ¿Eso es algo que vamos a ver hoy día? Sí, vamos a ver cómo poner precio más adelante, pero lo que sí, desde el punto de vista del aumento del ticket promedio, ahí lo que uno puede hacer es lo mismo que en cualquier tipo de venta, lo que se llaman las bump offer, que en el fondo es como cuando vaya a la caja y te dicen quiere llevarse un chocolate por no sé cuánto, quiere aumentar las papas, lo que sea. Tú sí podrías hacer entonces un servicio productizado que a lo mejor, no sé, página web con 5 páginas y la página adicional cuesta 5 lucas. Ok, y ahí puedes agregar cuántas páginas adicionales quieres. Y eso sería un bump offer, porque en el fondo sería una oferta sobre que haría que gente aumentara el ticket promedio. Entonces uno lo que podría tener son pequeños servicios productizados que sean irresistibles, que la gente los quiera tener. Es como, mire, ¿sabes qué? Te voy a hacer la página web, ¿qué tal? Pero el pack básico va sin página de contacto, por ejemplo, que es como obvio que la necesitas. Entonces como, ya, pero la página de contacto es un bump offer, ¿cachai? Por solo 10 lucas más. Bueno, lo más útil te la voy a llevar. Hace que la diferencia de precio sea chica en general. Entonces ahí uno puede jugar con ese tipo de ofertas. Y después con los upsells, qué sé yo, también es una opción, que es como el upgrade. Y ahí ya de frente también está el tener diferentes planes o qué sé yo. Súper. ¿Ya? Pero el tema del pricing, vamos a ver también después cómo poner el precio. Entonces, algunos ejemplos de servicios productizados para que no quede como tal en el aire qué es lo que será esto. Por ejemplo, un desarrollador podría tener un reporte de usabilidad móvil. ¿Cachai? Y podría ser alguien experto en UX también. O sea, hay distinta gente que podría hacer esto, hasta un diseñador. Pero en el fondo es como analizar la página y decir, ¿sabéis qué? En realidad, desde el punto de vista de la usabilidad, esto está bien, está mal, estos JavaScript no funcionan. Y es simplemente desde el punto de vista del tiempo, es como tener un protocolo o una heurística para analizar la página y tener, por ejemplo, plataformas como la que permite, no sé, la de Google o la de otras, qué sé yo, GTmetrix, que permite saber el tiempo de carga de la página, que podéis ver, por ejemplo, si la página es accesible o no accesible, el tema de la accesibilidad de colores, que el otro día me estabas molestando con mis colores de página, qué sé yo, y todo eso se puede productizar, porque al final tú tenés una secuencia de acciones y decís, perfecto, voy a hacer paso uno, reviso esto, paso 2, y después copio y pego los resultados, los meto en un Word, lo pongo bonito, a lo mejor con Canva, qué sé yo, y lo entrego como un reporte. Y entonces ese es un servicio productizado por defecto. Podría ser un plan de disaster recovery. Más o menos los disaster recovery son parecidos en todas las empresas. Pero claro, yo voy a saber ya, mira, tiene respaldo en la nube, no en la nube, etcétera, y voy a hacer un plan especializado. Pero en realidad voy a tener 5 o 4 planes más o menos plantilla que los voy a modificar por cada cliente. Checklist de migración en la nube también es una plantilla en el fondo. Obviamente que según la organización le quitáis, le agregáis cosas, pero auditoría de seguridad lo mismo. Ya mira, sé que voy a ver estas 5 dimensiones, voy a hacer preguntas sobre estas dimensiones, ya sea preguntas cualitativas, cuantitativas o de frente a un chequeo de dispositivos, pero también es como, sé que son esos 5 pasos. Después, por ejemplo, diseñadores, podría ser análisis de un sitio web, ya análisis más detallados del diseño, por ejemplo. Hacer una guía de estilo. Oye, la guía de estilo, ¿cuáles van a ser los fuentes, los colores y todo que se van a usar en este sitio web? Puede ser incluso una guía de estilos que ya esté implementada para Elementor, por ejemplo, de manera que tú llegues y le importes en Elementor. Para los que no sepan, Elementor es una software del fondo que funciona, que permite que tú hagas las páginas visualmente y es mucho más fácil. El A/B testing, por ejemplo, que es esto de que pruebas 2 páginas, en el fondo, y el 50% del tráfico se va a una, el 50% del tráfico se va a la otra, y chequeas las estadísticas para ver cuál es más efectiva, y con eso vas haciendo landing page más efectiva. El análisis de accesibilidad, ¿es accesible o no es accesible? Después, por ejemplo, en el caso de los fotógrafos, podrían hacer un paquete de pymes. Por ejemplo, oye, mira, pymes de ropa, por ejemplo. Mira, te hago un paquete de 15 fotos,
o no sé, o 2 fotos por producto, ¿no es cierto? Y sacamos una foto con modelo, y puedes incorporar a la modelo o al modelo, o no incorporarlo. En el fondo hay distintas opciones. O incluso podrían hacer coaching para cómo aparecer frente a cámara. Mucha gente que quiere hacer contenido, pero no se atreve a aparecer en la cámara. Y una persona a lo mejor que ya tiene experiencia con eso lo puede enseñar. ¿Cómo diseñar un home studio? Quiero hacerme un estudio de fotografía, quiero hacerme un estudio de YouTube en la casa. Ya mira, las luces, tienes que ir para allá, si tú quieres este efecto, bla, 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 y puedes cobrar por esa asesoría. Pero la asesoría siempre va a ser muy parecida, entonces no hay un costo tan alto. O el diseño de Instagram. Oye, no, mira, sabes que la cuadrícula tiene que estar así, tus fotos van a estar con un filtro de tal forma, de manera que la gente entre y hay una identidad, qué sé yo, todo. Nuevamente, eso también son ciertos estándares y pautas. Recursos humanos, el análisis del onboarding de un colaborador, por ejemplo, ya mira, cuáles son las cosas que esta persona habría que hacerle, cuál debería ser el programa de desarrollo profesional para esta persona. Y nuevamente, es parecido, tengo una plantilla, le hago unas preguntas, sé las competencias que tienen, qué competencias están asociadas a un determinado programa de desarrollo, etcétera. Planificación de emergencias de PR, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que alguien en Twitter se manda una embarrada, ¿cachai? Lo cancelan y toda la cuestión. Bueno, ¿cuál es el plan de acción más rápido, qué sé yo? O, por ejemplo, un análisis de diversidad e inclusión. ¿Está tu empresa, o sea, ya tú dices que quieres meterte el tema de diversidad e inclusión y todo, pero ¿es real? ¿O es pinkwashing o whatever? Entonces, no, esto es un análisis más cultural, pero también puede terminar siendo algo no tan profundo. ¿Cachai? O sea, puede ser una especie de encuesta con una serie de preguntas que les tiene que contestar toda la gente y tú con esos resultados ya puedes hacer un screening. Entonces, sí, ahí vamos a ir dando cuenta que esto tiene mucho que ver con servicios donde tú ya eres experto en algo y haces como un diagnóstico o haces como la parte de análisis más bien. Y eso es lo que se tiende a productizar. Entonces, bueno, ¿cómo se entrega? Tiene este alcance fijo, como decía, o sea, es lo que es. Generalmente se entrega en poco tiempo, porque si no las iteraciones son eternas y obviamente las iteraciones son caras. El entregable es súper concreto, por ejemplo, un PDF, por ejemplo, un sitio web, por ejemplo, qué sé yo, un objeto impreso, no sé, pero es algo súper concreto. No requiere implementación, y esto es muy importante. En fondo, generalmente son recomendaciones de cosas que hay que hacer, pero no es como, por ejemplo, implementar un CRM, difícilmente va a ser un proyecto de servicio productizado. En ese caso, el, el servicio por ejemplo, para un CRM, ¿cachai? El servicio productizado sería hacer el diagnóstico de qué tan preparada está tu organización para un CRM. eh, pero no el CRM en sí mismo. O cuál sería la pauta de implementación para un CRM, ese tipo de cosas. Em, Después, por ejemplo, no requiere de muchas iteraciones, es decir, no tienes como revisiones con el cliente, qué sé yo, no tienes reuniones, o sea, generalmente incluso a veces, por ejemplo, ya, digamos que es diseño, ya que vas a usar una plantilla para el diseño web. Tienes dos revisiones, por ejemplo. Entonces, la primera es como elija la plantilla y la segunda es aplico tu logo a la plantilla y es como, no, me gustaría subir esto, bajar esto, perfecto. Y ahí se acabó. Tenéis súper específicas las interacciones con el cliente. Lo que implica también ser bien sistemático en tener ojalá alguna plataforma donde eso se pueda hacer y todo, porque si no, después no queda registro. Y después, ¿no es cierto? Analiza un poco, eh, o sea, si uno quiere saber qué cosas puede usar de servicios productizados, te vas a dar cuenta porque cuando llevas hartos años vendiendo servicios de consultoría o de whatever que haga servicios, igual los clientes seguramente te preguntan algo que es como, oye, no me podía hacer esto a lo rápido, no me podía hacer esto como oye, esto no te saldría barato o a bajo costo. Esa cosa que tienden a pedir que ellos creen que es como simple, generalmente es algo que puedes productizar. Cuando uno trabaja con un cliente, sobre todo en temas como de consultoría, freelancing, etcétera, tienes como cuatro fases. Una es el descubrimiento, que es como determinar qué es lo que quiere el cliente. Lo otro viene a ser las recomendaciones, ¿no es cierto? Es como, bueno, ¿qué le recomiendo después de haber visto esto? Hice este descubrimiento y creo que lo que tiene que hacer es tal y tal cosa, que es como el plan. Y luego viene la implementación, que ya, ok, te implemento esto. Y finalmente el mantenimiento, ya lo implementé y ahora todos los meses te cobro tanto por mantenerlo. Lo típico que se hace es que las consultoras y los freelancers se meten mucho en el 3 y el 4 y eso debería ser un no. ¿Por qué? Porque el 3 y el 4 son commodity, los podía hacer en Fiverr.com, ¿cachai? O sea, de verdad, es difícil que el 3 y el 4, o sea, la implementación y el mantenimiento, lo hagas tan bien, tan increíble, que merezca la pena que lo hagas. E incluso si lo haces así de bien, bueno, entonces debería estar vendiendo a precios estratosféricos, porque quiere decir que es demasiado bueno en eso. Pero si no,
generalmente el mayor valor está justamente en el diagnóstico y en el definir qué es lo que se debería hacer. Por lo tanto, la mayoría de los servicios productizados deberían estar basados en la fase 1 y 2. Es decir, te hago un diagnóstico, por ejemplo, y ese es uno de mis servicios productizados, o te hago un conjunto de recomendaciones. ¿Cachai? Entonces, eso, tenemos eso, claro, eso. Entonces, y ojo, el 1 y 2 generalmente, y esto es lo más terrible, cuando las personas hacen servicios, por ejemplo, tienden, y que van a ser el 3 y el 4 en el fondo, la implementación y el mantenimiento, es muy típico que regalen el 1 y el 2. O sea, estamos medio acostumbrados a que los clientes nos pidan como el diagnóstico gratis, ¿ah? O como las recomendaciones gratis, porque es lo que sabéis. Pero resulta que en el fondo eso es lo que más valor tiene, porque es la expertise, está, lo que permite justamente hacer ese descubrimiento o esa implementación, o sea, o esas recomendaciones. Por lo tanto, dado que eso es súper caro, uno debería transformarlo en servicio. Entonces, ¿por qué puede haber resistencias a veces a meterse en el 1 y el 2, como en el diagnóstico y en las recomendaciones? Por distintas cosas, pero una forma de quitarnos la resistencia es recordar que la incertidumbre es dolorosa, ¿ah? O sea, cuando tú tienes un negocio y no sabes qué hacer, eso es caro, porque en el fondo estás estresado. El 1 y el 2, en el fondo, hacer un diagnóstico y hacer recomendaciones o planes de acción, ayudan a las empresas a disminuir su riesgo, a disminuir su preocupación también. Entonces, cuando tú puedes entregar ese relax, en el fondo, el producto pasa a ser súper atractivo. Oye, ¿sabes qué? Te hago un diagnóstico para que dejes de estar pensando si te va a resultar o no. Te hago una serie de recomendaciones, por ejemplo, de si realmente, no sé, el metaverso, la inteligencia artificial, lo que sea, van a hacer un gran impacto en tu empresa o no. ¿Cachai? Hacemos un diagnóstico de cuáles son las potenciales amenazas que hay en tu industria post pandemia. Entonces, me disminuye el riesgo al final. Entonces, algo que parecía como súper fácil de hacer o simplecito, como hacer un diagnóstico, una recomendación, se transforma en algo súper importante. Entonces, nuevamente, porque en el fondo queda esta sensación de que si no, no hiciste nada. ¿Cachai? Oye, pero es que no quedó nada. Obvio, no quedó nada implementado, pero le quitaste la angustia o definiste cuál es el plan de acción y de eso se puede hacer entonces mejor una propuesta. Versus, por ejemplo, ¿qué pasa? Hoy día una empresa va y compra un sitio web con un funnel, no sé, whatever, y a lo mejor eso no es lo que necesita. Entonces, cuando tú le ofreces el diagnóstico, le ofreces las recomendaciones, también le estás ayudando a que tome una mejor decisión con aquella cosa que es más cara, porque este servicio productizado obviamente tiende a ser más barato. Entonces, esta es la lógica de pensar como un doctor. No se puede hacer cosas sin hacer un diagnóstico. No te puede llegar a ir a remedio. Entonces, una vez que uno define cuál va a ser ese servicio productizado que va a entregar, hay que operativizarlo. Y ahí se crea lo que se llama el Standard Operating Procedure o procedimientos de operación estándar. Y es como procedimientos, básicamente, que permita repetir este proceso y que yo me asegure que siempre lo voy a hacer igual y no me olvidé un paso. Porque si no, pasa que cada vez que lo hago con algún cliente es como, pucha, justo se me olvidó tal paso, o no le agregué tal cosa, o le quité tal cosa, en fin. Entonces, de esta forma, cuando tenemos este como procedimiento, puedo incluso tener más gente. Por ejemplo, yo podría contratar una persona adicional, le entrego este procedimiento y podría tener 2 personas, 3 personas, 4 personas a lo mejor haciendo ese mismo servicio si es que tienen las competencias necesarias y siguen las instrucciones. Versus la típica cosa de pyme, y me culpo de lo mismo, de tener en mi cabeza, ¿no es cierto?, el cómo hacer las cosas y terminar haciéndolas todas yo. En cambio, cuando estos servicios quedan estandarizados, pues no solo, y además pasa que cuando yo lo tengo en mi cabeza, por más de que yo diga que lo tengo en mi cabeza, igual se me olvida algún paso. Por lo tanto, también tiende a fallar. Entonces, esto ayuda a que ese servicio productizado no falle y por lo tanto lo pueda entregar de forma mucho más escalable. Entonces, yo debiera tener en uno de estos procedimientos lo siguiente: la descripción general del proceso o del servicio, qué pasos hay que hacer, el orden de esos pasos, el estimado del tiempo por paso para saber más o menos cuánto me voy a demorar y decirle al cliente, descripciones breves de cada entregable y tiempo de entrega, o sea, si hay varios entregables a lo largo del proceso, cuáles son esos entregables y cuáles son sus tiempos de entrega. Después, cuál es el tiempo necesario del cliente, saber de inmediato, sabes que voy a necesitar por lo menos 1 o 2 horas del cliente explicándome cosas. ¿Y qué cosas? ¿Y quiénes? Necesito al gerente general, a la gerente general, a la gerente de operaciones, de venta, etcétera. Después, ¿qué activos del cliente se necesitan y cuándo lo necesito? Oye, necesito el logo
en la primera semana. Necesito las fotos de los colaboradores en la segunda semana. Súper claro eso del principio. Y eso se le entrega al cliente, incluso va casi que en el contrato. De manera que el cliente sabe que es responsable de esas cosas y que los tiempos van a cambiar si es que esas cosas no están. Y eso es clave porque, en el fondo, en un servicio productizado, como es más barato, que sé yo y todo, cuando el cliente quiere cambiar plazos, hay que poder decirle, no, pues sí, aquí estaba definido. Estos son 5 días, después 10 días, después 15 días, porque si no, también no van a estirar el hilito. Y finalmente, ¿qué sistemas se utilizan para hacer pago, entrega y seguimiento? O sea, tengo que tener claro un sistema donde la gente, por ejemplo, pueda pagar de inmediato, entrar a la landing y pueda comprar producto, los mails van a ser entregados por mailing, la entrega cómo va a ser, ¿no es cierto? Va a ser a través de un software de gestión de proyectos como Asana o qué sé yo, y el seguimiento también en qué es lo que se va a hacer. O sea, de todo eso tiene que haber una respuesta, porque finalmente, si no, entregar el servicio se empieza a ser muy desordenado. Entonces, finalmente, una vez que ya tengo definido mi servicio productizado, tengo más o menos claro, puedo ya hacer la página de ventas, ¿no es cierto?, de este servicio. Y la gracia es que como está súper operativizado, puedo tener una landing page solo para ese servicio productizado. ¿Y qué es lo que debería tener? Debería tener el dolor primero. O sea, nosotros sabemos que hay un dolor. Te da miedo que tu organización se vaya al carajo porque un hacker, ¿no es cierto?, entra y destruye todos tus computadores y en el fondo perdiste toda la información y no tenías un plan de respaldo. Entonces el dolor lo puedes poner como una imagen, ¿no es cierto? Imagínate que despiertas un día y entras a tu oficina y te das cuenta que perdiste todos los archivos. Un ransomware te pide una suma extraordinaria de dinero para poder recuperar tus archivos y claramente no puedes pagarlo. Todo el trabajo de tu vida se ve completamente destruido. ¡Pah! Dolor. Luego sueño. ¿Te imaginas no tener que ponerte nunca más nervioso y nunca más preocuparte de que te pudiera llegar a pasar de perder toda la información? Generalmente el sueño es justo lo opuesto que pusiste como dolor. Pues, suena medio infantil, pero es que el cerebro funciona con contrastes. Es una cuestión del cerebro primitivo. Básicamente necesitamos los contrastes, porque si no, no entendemos. Entonces, de ese dolor pasamos al tiro al sueño. ¿Te imaginas que no te pasará eso? Y el cerebro se va a preguntar al tiro, ya, pero ¿y cómo? ¿Cómo va a pasar eso? Entonces, el siguiente trozo de la página es el cómo. Bueno, esto lo hacemos a través de un plan de disaster recovery, donde analizamos tus activos de información y te decimos cuál es el mejor plan para recuperar la información si es que te llegan a hackear. Y ahí viene el primer call to action, ¿no es cierto? Que es el botón de cómpralo ahora, por ejemplo. Entonces, porque ya la persona visualizó el dolor, visualizó la solución, se visualizó más tranquila, quiere comprar. Ahora, digamos que la persona todavía no se convence, agregas una parte de prueba social donde gente diga, oh, yo hice este servicio, fue increíble, ahora me siento más seguro, puedo dormir tranquilo, estoy tan contento, bla, bla, bla. Manejo objeciones, como ya te han llegado objeciones, gente que ha dicho, oye, pero esto es muy caro, oye, pero esto en cuánto tiempo se entrega, oye, pero cuánto lo transformo en preguntas frecuentes. Entonces pongo las objeciones ya respondidas. Entonces el 80% de las objeciones va a estar respondida. Después voy a poner la diferenciación. ¿Por qué este producto es tan diferente a otros? Sí, hay mucha gente que hace auditoría de seguridad, pero nuestra auditoría de seguridad, ¿no es cierto?, está pensada en la felicidad, no sé, whatever. Y ahí entonces el call to action de nuevo. Compra ahora, cotiza ahora. Eh, y luego una urgencia que es como, ojo, solamente trabajamos con 5 empresas al mes. Y eso es como, es urgencia y escasez. Es tema de economía del comportamiento, que es como la sensación de que no hay mucho. Y ahí viene nuevamente el CTA. Y el call to action puede ser un carrito, es decir, que de inmediato yo puedo llegar y comprar. Puede ser un Calendly, por ejemplo, agendar una cita, o podría ser un formulario donde yo pongo información y luego me responden, etcétera. O sea, hay varias formas de llegar a eso. Y finalmente, para poner precio, ¿cómo hago para poner un precio? Bueno, lo primero es cuánto te cuesta, ¿no es cierto? Y ese cuánto te cuesta agregarle un delta. Esa no es la mejor opción, pero es la más fácil. O sea, ya mira, sabes que en realidad me gasto tantas horas, esto equivale a tanto, el papel, el movimiento, no sé, andar en auto, las horas de internet, lo que sea, me sale tanto. Perfecto, voy a cobrar un 40% más. Y ese sería el precio del servicio productizado. Pero luego lo interesante es hacer investigación, o sea, empezar a ver la sensibilidad del precio, preguntar a los clientes si pagarían más, si pagarían menos, qué agregarían, qué quitarían. Y con eso, y también hacer benchmarking, o sea, qué otras personas ofrecen servicios parecidos. Puede ser súper diferentes, pero también productizados, que te imagines que más o menos demoran lo mismo, aunque sean hasta de áreas diferentes. Pues te va a servir para tener un determinado precio. Uno sabe, por ejemplo, que, no sé, los cursos, por ejemplo, puedes vender cursos de $14, de $27, de $97, de $297, de $597 y de $999. Son precios súper raros, pero esos son los precios más o menos que se manejan. Y tú sabes que dependiendo del tamaño del curso, dependiendo del público, vas a poder usar uno de esos precios. Se va generando un estándar en la industria. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, para recapitular, un servicio productizado es agarrar algo que tú sabes hacer, transformarlo en algo estándar, que se puede escalar, que se puede repetir, y
Y en el fondo, el poder, eh, como te digo, escalarlo, pero venderlo de forma fácil, tener un marketing que sea consistente, donde yo vendo el producto con esta landing page, la persona sabe perfectamente a lo que se enfrenta, sabe que dura tanto, que tiene tales entregables, etcétera. Y lo más importante es tener sistemas que permitan que eso ocurra, porque si no, no se hace escalable, si no, efectivamente no se entrega el servicio de forma repetible que se requiere. Entonces, esta creo que es una forma estupenda de empresas de servicio o freelancers también, de poder escalar su negocio y eventualmente, no sé, pues si te dando cuenta que, no sé, de repente pagan súper mal, entonces una pyme va y te paga, no sé, 500 lucas por hacer un sitio web, 400, 300, bueno, para qué decirlo que estás vendiendo a 5 lucas, pero digamos que lográis venderlo a 300, pero usted que son tantas las iteraciones y tantas las cuestiones que al final te echáis el mes entero haciendo. Pero si el servicio está productizado, a lo mejor puedo hacer 10 sitios web al mes y los vendo más baratos, tal vez los voy a vender a 100 lucas, pero usted que me cuestan, no sé, 10 lucas hacerlo, porque en realidad tengo todo prehecho, ¿cachai? Es como, un poco es el juego. Sí, No, quería llamar la notable. Oye, no, pregunta. ¿cómo todo esto en media hora? No, es terrible. Bueno, Sí, yo creo que ahora tienen que el tomar video el video, hay que verlo como volver a verlo en 0,5. en 0,5, exacto. Sí, Eso. Pero, sí. pero Suerte que no estábamos con Hanna. sí, por favor. Y acabo de dejar en el chat donde pueden registrarse para que les mandemos la presentación, que también lo pongo aquí, que es academia.ademlatam.com/ademlive 6, ¿ya? Que es el lugar donde llegaron aquí. Ya está ahí. Mientras Pero estábamos qué conversando, rapidez. yo me veía mover las cosas porque está agregando este video aquí. Así Eso que está muy productizado. sí, está productizado. Ya tenemos la landing, pero fantástica. Y justo Maravilloso. está ahí hecha con Elementor. Oye, algo que yo no sé si me quedó tan claro de tu presentación, porque venía en eso, entonces aprovechemos de ampliar esa idea de en la escalera de valor, ¿sí? Porque Sí, habían sí, esa es la lámina definiciones. que me faltó. Ah, bueno, Sí. la versión nueva, entonces cuando la mandemos por Después correo ahí vamos va a a subir la estar. versión con la página que faltó. Ya, pero Pero sí, cuéntalo, pues. Cuenta qué es la escalera de valor. sí, sí. Porque eso yo. Sí, la escalera de Dime. valor básicamente es que si yo soy una empresa de servicios, en fondo, el servicio productizado también me puede servir como uno de los escalones de la escalera de valor. ¿Y qué es lo que es la escalera de valor? La Ujú. escalera de valor es decir, yo tengo un servicio caro, que es, por ejemplo, hacer un sitio web ultra complejo, qué sé yo, con usabilidad accesible y todo, pero ese servicio caro no todo el mundo me lo compra, ¿ya? Entonces no vendo tantos al mes. Entonces tengo básicamente después dos posibilidades. Tener un primer peldaño de la escalera de valor que entonces es el servicio gratis. El frontend es el lead magnet. Entonces, te entrego una guía con las 10 cosas más importantes que tienes que ver a la hora de hacer tu sitio web. Entonces, esa guía es una guía gratis que tú la bajás, entonces ya te permite conocer y confiar, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la generación también de confianza y con la generación de autoridad de la empresa o del freelancer. Y luego entonces tienes este servicio productizado que sería el segundo nivel. Ya, y si, ya que te interesó, entonces, oye, ¿me podía hacer un sitio web pero que no sea tan caro? Ah, sí, tengo que son el Pack Pyme, que es un servicio productizado. Ah, ya, perfecto. Voy a hacer entonces el Pack Ed. Y digamos que la persona hace el sitio y le empieza a ir súper bien, y empieza a tener visitas y todo, y necesita agregar más páginas, entonces a lo mejor esa persona te va a decir, ya va a confiar en ti y te va a pedir el sitio complejo, que cuesta 2 millones, por ejemplo. Perfecto. Entonces, la escalera de valor tiene que ver con eso, con que yo tengo productos de distinto valor para distintos tipos de público o para un mismo público que va confiando cada vez más en abrir más su billetera, como quien dice, a lo largo de esta escalera. Ya, voy a agregar ahí una idea sobre el primer peldaño, porque ayer hablaba con otra persona en una especie de mentoría que tengo sobre cómo armar también comunidades, y el desafío cuando estás armando comunidades es que te conozcan. Claro, Entonces, voy a hablar desde otra perspectiva de lo mismo que tú acabas de decir del primer piso, que tiene que ver con que cuando tú haces algo gratuito y de calidad, quienes lo ven se transforman en tus promotores. ¿Por qué? Porque como es bueno, es probable que se lo compartan a alguien que saben que les puede ayudar y empieza a hacerse este boca a boca. Y al final, las primeras personas que pueden hacer marketing, si lo que estás haciendo es bueno para ellas, son las propias personas que llegan a eso. Entonces, claro.
en general cualquier negocio, pero en este caso las comunidades online necesitan sí o sí un espacio abierto gratuito porque es la forma también de ir creciendo orgánicamente y que las personas empiecen a conocer o a que más personas puedan conocer lo que haces, porque si está todo detrás de un muro de pago, se hace complejo crecer, porque Totalmente. ¿cómo haces difusión de algo que está siempre detrás de un muro de pago? O para acceder a lo que tú sabes hacer siempre hay que pagarte. Entonces, Claro. eso te impide crecer. Así que, no sé, ¿qué piensas de Sí, eso? o sea, yo creo que esto tiene que ver con una reflexión que hemos tenido tanto en las clases de ADEM de marketing como en distintas partes, y un poco cuando hablábamos el otro día también nosotros dos acerca de los freelancers, ¿no es cierto? Y los solopreneurs o las mismas empresas más chicas y todo. Hoy día estamos en un mundo, o sea, va a sonar muy dirigido esto que hoy día estamos en un mundo, pero la verdad es que efectivamente es un mundo de muchos estímulos. O sea, está lleno de información. Entonces, con tanta información, si yo busco en Google hacer página web, si busco cualquier servicio, voy a tener miles de ofertas. ¿Cómo diferencio? ¿Cómo tomo una decisión? Entonces, por un lado, tienes que ser capaz de ofrecer cosas súper diferentes, o sea, de alguna forma dar un producto que dé la sensación de diferente, pero por otro lado, tienes que mostrar autoridad. Y por lo tanto, hoy día, las personas que quieran vender, las personas que quieran ser freelancers, las personas que quieran ser emprendedores nuevos, qué sé yo, vender servicio y todo, tienen cero posibilidad en este mercado si es que no generan contenido. Y suena dramático porque hacer contenido es difícil. O sea, hacer contenido es súper trabajoso. O sea, yo estoy luchando con el hacer contenido. Hay semanas en las cuales no quiero hacer contenido y tengo que hacer contenido igual. Si una semana no hago, me siento culpable porque no había tenido que haber hecho un video. Y si no hice mi video, después no tengo los mini videos. O sea, se empieza a transformar todo. Pero sé que si no lo hago, estoy perdiendo cada segundo. Y eso que yo tengo una marca, por ejemplo, personal bastante importante, porque por último, por hartos años y todo, pero si eres más nuevo, qué sé yo, te va a costar más. Y esto, ahora, lo interesante de eso es que antes, en épocas inmemoriales, ¿no es cierto? Tener marca personal era casi imposible. O sea, tenía que ser ya, pero así seco, increíble y todo. Hoy día, igual una persona joven en poco tiempo puede tener una marca personal importante si se dedica a investigar lo suficiente y a generar hartos artículos y videos y todo el asunto. A lo mejor en 6 meses tiene más autoridad que yo y puede vender más caro que yo, que llevo 20 y tantos años en esta cuestión. ¿Cachai? Entonces, el esfuerzo vale la pena. O sea, la gente dice, no, pero es que es mucho trabajo y tengo muchas cosas que hacer. Y esta es la única cosa que nadie puede decir. O sea, yo cuando digo que no alcancé a terminar el contenido y porque tenía mucho que hacer, pero igual me siento culpable, porque sé que tendría que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque es parte de la pega hoy día. ¿Cachai? Ya deja de ser un adicional. Ya no puedo decir, es que además tengo que hacer los contenidos. No, no. En tu diseño de pega tiene que estar la creación de contenido, porque si no está, entonces no estás haciendo la pega de marketing. Y lo peor que en general hace la gente, tanto las empresas, los pymes, como los solopreneurs o qué sé yo, freelancers, etcétera, es que no trabajan en el tema del marketing. Entonces, lo que tú dices es clave, porque tengo que tener ese contenido gratuito. Entonces, la escalera de valor va a ir ahí. Voy a tener este contenido gratuito, voy a tener este contenido que voy a tener en YouTube y todo, que finalmente va a ser mi marketing. Y ese marketing se transforma, y a veces incluso el servicio productizado es parte del marketing, porque en realidad no me deja tanta ganancia, pero casi toda la gente, descubro que el 60% de la gente que compra mi servicio productizado, que es el análisis de cuán accesible es mi página web, me terminan comprando el servicio, por ejemplo, de hacer que la página sea accesible. Entonces, a veces el servicio productizado pasa a ser la versión barata con la que alguien se atreve contigo y luego te compra la versión más cara. Entonces, por eso es súper importante. Ahora, aquí César está preguntando, ¿qué me dicen de los servicios que se pueden ofrecer como una propuesta o proyecto de unos meses versus este servicio con una tarifa mensual a cierta cantidad de tiempo, de mes o anual? Mira, la verdad es que ahí hay el concepto de retainer que usan los gringos, que es el tema de cobrar mensual, va a depender mucho también de qué tan productizado esté. O sea, lo que no sirve es vender una tarifa mensual y que te pidan cualquier cosa, porque si no, vas a estar gastando un montón de tiempo en cada cliente y finalmente va a ser poco escalable. Tiene que estar, o sea, de hecho, lo mensual tiene que ser súper productizado, siguiendo todos los consejos que he dado a lo largo de la presentación. O sea, un alcance fijo, cosas acotadas, entregables claros, tener procedimientos repetitivos, ¿no es cierto? Y decís aquí sí, son hasta tantas horas, hasta tantas preguntas al mes, hasta tantos tickets, no sé, de alguna forma que esté controlado, porque las posibilidades de descontrol de un servicio mensual son muy altas. A no ser que cobres una mensualidad altísima Eso. y ahí te pueden pedir lo que quieras. O sea, por ejemplo, nosotros hemos tenido clientes a los que les cobramos mensual, por ejemplo. ¿Ah? Pero les cobramos tanto que es como, ok, nos piden una absurdez y da lo mismo, porque es como, bien, La están está pagando. dentro. Exacto. Pero si no, tiene que estar súper acotado.
Sí. Ahora, ahí agregaría una idea a eso y que tiene que ver con incluir cierta metodología de trabajo, como cuando estás en una Total. relación de largo plazo, implica también, y ahí creo que en el mundo ideal es tratar de compartir una cierta cultura de trabajo con la otra empresa, en la que más o menos nos entendemos, ¿cachai? Como trabajamos más o menos en sintonía y del otro lado no están tratando de estrujar la relación y tampoco tú estás ahí como entregando por debajo de lo que la otra persona y que la otra persona se siente estafada, ¿no? Entonces, ahí hay como un entendimiento que yo creo que eso funciona con ciertos clientes, pero no con todos los clientes. Eso igual se me ocurriría agregar. Sí, Eh, totalmente. Eso es muy importante porque, en el fondo, tener esos acuerdos, yo creo que de los temas más complejos en este tipo de relaciones, sobre todo lo que son servicios, es no tener este tipo de acuerdos, no tener claridad, no tener límites, porque de poco se empieza a transformar en algo relacional, entonces ya pasa a ser voluntad. Ah, no quisiste hacer esto. Ah, ¿qué te cuesta? Ah, No, las cosas cuestan lo que cuestan. La relación de negocio es relación de negocio, y es así. Entonces es muy importante mantener eso. ujú, ujú. Em, Cambiar de precio. ¿Cuán doloroso, cuánto, em, como el proceso mental de cambiar de precio es algo difícil, como que uno siente que está como estancado un precio para arriba, para abajo, Claro. moverlo no es tan fácil. ¿Qué piensas de eso? ¿Es verdad? Mira, los precios, a ver, por eso uno tiene que, hay varias prácticas respecto al tema de los precios. Por un lado, está siempre uno tiene que hacer anclajes altos, ¿ya? O sea, hablar de precios altos, tener conversaciones de precios altos, de manera que la gente se acostumbre a que hablas de precios caros, ¿ya? Entonces, por eso también es importante hablar de contenido. Por ejemplo, tú dices, mira, no, el otro día tuve un cliente, ¿no es cierto?, que le cobré 100 millones por tal cosa. Entonces, la persona asume que, por ejemplo, un truco, entre comillas, porque en realidad efectivamente no hacemos proyectos por menos de eso. Pero, por ejemplo, cuando tú entras al sitio web de Autómata, no tenemos precios, obviamente, porque nuestros proyectos son totalmente a la medida, son para cada cliente. Pero entonces, ¿cómo hace una persona para saber si en el fondo al pedirnos una cotización, en realidad no va a poder pagar o sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos la posibilidad de agendar una videollamada. Pero en la videollamada tienes que llenar un formulario. Y en el formulario nosotros ponemos, ¿cuánto tienes para gastar en un proyecto de este tipo? Y nuestras opciones parten en $10.000. Entonces, la persona que iba a tener la reunión y que tenía $5.000 ya no agenda la reunión, porque sabe que no se puede pasar. Entonces, con eso ya genera el anclaje del precio. Y luego, el precio, yo puedo subirlo, pero voy a poder subirlo no mucho, porque cada vez que subo el precio mucho, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué me cobráis tan poco antes? Entonces, generalmente a tu mismo cliente va a ser muy difícil que le puedas subir el precio. Por eso tienes que siempre tratar de cobrarle el mayor precio posible al cliente, porque después subirlo va a ser muy difícil. Por eso nunca debes bajar el precio cuando te piden que te bajes el precio. Tú bajas la cantidad de cosas, aumentas el tiempo, cambias las condiciones, pero nunca bajas el precio. Y luego, si Ahora, quieres ahora, aumentar ahora el precio, vas a perdón, tener que pero ofrecer algo adicional, pero que el cliente lo quiera, pues si no va a ser como un agregado. claro, pero cuando es productizado y más o menos empieza a funcionar, pero podría aumentar volumen. De repente ahí sí conviene bajar el precio para bajar el ticket, el costo de acceso y, no sé, pues si tenía algo que Sí, es súper masivo, lo podríais vender mucho más barato y a lo mejor es algo que hiciste una vez como un ebook y le exacto. está yendo súper bien y lo partiste vendiendo en $19, pero Total. si lo vendierais en 9 podríais vender mucho más, eventualmente bajar el precio también puede ser, y ojo, yo he visto una práctica que sería extraño para la persona, y si lo haces, lo recomiendo, es como bajar el precio y devolverle plata a Sí. los que te No, pagaron 19, y le decís, ¿sabes qué? es, Te sí, devuelvo no, 10. El nivel de la sensación de compromiso que esas personas quedan contigo sí. es como nunca nadie me ha devuelto porque bajó el precio al Exacto. resto. Entonces Sí. es como, No, está eres genial. único. Sí. Está genial. No, te pasaste. Está muy bueno. Efectivamente, es algo que pasa. O sea, el servicio productizado que lograste productizarlo a un nivel tal como ya un ebook o un curso online, por ejemplo, que tiene una mentoría, no sé, que es un seguimiento cada 2 semanas, donde en realidad es muy poca la pega adicional que significa agregar una persona más, le podéis bajar el precio. Y efectivamente me tocó ver una vez esa práctica de la devolución de dinero y es espectacular, porque esas personas todas te terminan comprando algo más caro, porque les pareces demasiado confiable y todo.
Entonces está muy bueno. Pero efectivamente es el único momento en que tú puedes bajar un precio, es cuando ya lo sistematizaste tanto, lo automatizaste tanto, y por eso es muy importante aprender herramientas de automatización. Es súper difícil pensar en hacer servicios productizados sin aprender de email marketing, sin aprender secuencias de mail, automatizaciones, sistemas SaaS que permitan integrar cosas, workflow, sistema de gestión documental, sistema de gestión de proyectos, sistema de tickets. Todo ese tipo de cosas son altamente necesarias. Muy bueno, sí. Entonces, yo creo que ahí hay como una barrera mental que hay que votar, que es como el precio es inmutable, no. Entonces, si no te resulta un precio, puedes probar otro. Incluso si Exacto. implica bajarlo, pero con sentido, obviamente, no porque sí. Y yo creo que también hay que ser tosudo, tosuda por un buen rato, como hay que insistir. Y en este tema como de ir probando, iterando y viendo qué funciona, es como, ok, creo que esos cambios chiquititos son los que te ayudan a mejorar. Es como, a lo mejor los asuntos de mis correos son muy malos. Entonces voy a empezar a revisar los asuntos. Ah, cambió la tasa de conversión o no. A lo mejor mi sitio le veo tal mote, tiene un problema. Ya, ok, cambio esto. Entonces hay pequeños cambios incrementales una vez que llegas a una base Sí, en la que al principio partes un poco basura, pero claro. después empiezas como a mejorar el estándar, porque también es con el tiempo que uno mismo va viendo. De repente, si es un curso, por ejemplo, quizás vas a tener que volver a grabar una sesión, porque te Claro. diste cuenta que una quedó basura, Sí. pero Como mi suficientemente ahí. landing de propuestas imbatibles, que es horrible. Bueno, yo no lo dije. No, no, Ya no va a lo voy a mejorar, ya va decir. a mejorar. Ya va a mejorar, va a mejorar. Entonces, pero esa cosa incremental, y si logras vender con algo que tú mismo sabes que podría ser mejor, pero yo creo que eso también es como la cosa de ser vulnerable y de exponerse en este tipo de cosas y de construir en público, que también es un concepto que está muy como en tendencia, tiene que ver con hacer cosas que están a veces un poco incompletas, obviamente que tienen una calidad mínima, pero que desde ahí empiezan a mejorar y mejorar y mejorar. O sea, eh, Sí, eh, bueno, ideas como esa. sí, no, totalmente. Esa es como la magia de los servicios productizados, que son una cosa rara, ¿cachai? Por eso, efectivamente, como decís tú, sí se les puede cambiar el precio, como que se comportan distintos. Tienen, son servicios productizados, tienen un trocito de producto y un trocito de servicio. Yo creo que eso es lo entretenido. Y aprender a hacerlo es como, es un tema de práctica, pero es súper, súper bueno, tanto como parte de la escalera de valor, como puede ser que tengas 5 servicios productizados y eso sea toda tu oferta. Buenísimo, buenísimo. Ya, yo creo que hemos cumplido. Sí, Y sí. Oye, me gustó eso sí la idea de que dejaste en el fondo el tema, porque yo creo que vamos a hacer una sesión solo de infoproductos. ya, Porque en el fondo los infoproductos son algo que todos los emprendedores pueden hacer y que pueden transformarse como un ingreso extra, pensando que esta es una serie de ventas. eh, entonces los infoproductos tienen toda esta gracia de que son escalables y todo eso. fantástico, justo. ¿De qué vamos a hablar la otra semana? Nos vamos a juntar también, les avisamos tal como esta vez por correo. Debería ser este día, a esta misma hora, porque nos movimos de martes a miércoles esta ¿Sí? vez. Ya vamos por la tercera sesión. En Sí. la primera hablamos sobre cómo hacer presentaciones exitosas, aquí cómo convertir un servicio en producto para que sea más escalable. ¿Y de qué será venir la próxima? Yo creo que podría ser infoproducto. Infoproducto, definitivo, Sí, ya. infoproducto, sí. Me encantó, me encantó. Infoproductos, como que pienso que como cuando te levantabas muy temprano en la mañana, Sí, cuando chico, prendías la tele la y, tele. y estaba Infomerciales, infoproductos, eran infomerciales. infomerciales, claro, claro, sí. Los infoproductos tienen, la palabra info como que tiene ese aire como chanta, que hace pero no, ahí vamos a ver que un infoproducto para que, lo que tiene ahí es un ebook, un curso, incluso puede ser hasta una mentoría, aunque sea en vivo, pero finalmente es digital, qué sé yo, plantillas, pero es interesante porque en el fondo cosas que tú usas en el día a día, a lo mejor te hiciste una plantilla increíble en Excel para hacer no sé qué cosa. Resulta que hay gente que soñaría con tenerla y está dispuesta a pagarte $17 por ella. Tú dices $17, ¿qué son $17? Ya, pues multiplícalo por 1000. ¿Cuánta plata es? Oh, ya. Y ahí empieza Oh, a cambiar. Entonces te das cuenta que un infoproducto puede ser muy conveniente. Así que vamos a hablar de eso, cómo hacerlos, cómo venderlos, etcétera. ya, fantástico. Nos vemos entonces. Ya, pues. Pasen igual a la URL que está apareciendo para que dejen su correo electrónico y les podamos avisar del siguiente, les mandemos la presentación y, y nos estamos viendo. Genial. Así que muchas gracias, Andrés, te Ya, pues, pasaste. que estén bien.
Chau. Chao.